Señor Pernía, ¿cómo cree usted que pasará a la historia Hugo Chávez? Bueno, pienso que todavía está por escribirse esa historia, deben existir algunas herramientas para poder escribir esa historia, la apertura de archivos de documentos por parte del gobierno de Venezuela, pero creo que en lo inmediato lo que ya comenzó a construirse o a edificarse es la leyenda post-mortem de Hugo Chávez. Ayer escuchábamos, por ejemplo, al ministro de la Defensa de Venezuela hablar de que en los próximos 500 años no habría otra figura como Hugo Chávez, es decir, está enarbolando una especie de discurso milenarista y por allí un poco contribuyendo al endiosamiento de un líder que no vemos en pantalla desde hace 3 meses aproximadamente cuando viajó a Cuba. ¿Qué es lo que sucede? La relación del presidente Chávez con la ciudadanía venezolana, tanto la de oposición como la que milita en su partido político, como la que está a favor de su proyecto político, ha sido eminentemente mediática. La gente en Venezuela tocaba a Hugo Chávez a través de los ojos y desde hace unos meses, como no hemos visto a Chávez en pantalla, lo que se ha generado es una especie de enigma, de misterio alrededor de su figura, que es lo que ha contribuido a que de esa relación concreta con el líder en televisión, en Venezuela pasemos a tener una especie de vínculo espiritual que está explotando muy bien la propaganda oficialista, principalmente la militar, para llevar a Hugo Chávez a una especie de culto post-mortem público. ¿Cómo pasará Hugo Chávez a la historia? Yo me atrevería a decir que como pasan los grandes líderes, porque Hugo Chávez, Frías evidentemente lo es, y lo seguirá haciendo post-mortem, vamos a decirlo de alguna manera, pasará como pasan todos los líderes que han hecho historia en el planeta, como un líder controversial, como una persona que impulsó transformaciones, porque ha habido transformaciones en Venezuela, y creo que no habrá términos para juzgarlo en los próximos años. Fíjate que esta semana se le dio una información sobre el holocausto nazi, en los libros de historia habíamos entendido que había 6 millones de víctimas del holocausto y ahora parece que nuevas investigaciones aportan nuevas luces y se podría haber multiplicado por 2 esa cifra. Por eso te digo, para entender qué va a pasar dentro de la construcción de esa historia de Hugo Chávez, primero hay que abrir los archivos, conocer documentos que no se conocen. En Venezuela hay cifras que no se conocen con exactitud, hay hechos que todavía están tras bastidores, que están cubiertos por el velo de la interpretación ideológica del gobierno, y hay otra serie de factores pues que tienen que abrirse para que existan las herramientas que nos permitan analizar con distancia y ecuanimidad todo este periodo del chavismo. El periodo del chavismo con Chávez, ahora está por abrirse una nueva etapa histórica que es el chavismo sin Chávez. ¿Y qué va a pasar allí? Bueno, apenas llevamos 12 horas desde el anuncio de la muerte del presidente, todavía creo que es pronto para saber qué es lo que va a suceder con ese chavismo sin Chávez. Veremos qué ocurre. Muchas gracias, Noé Pernía, periodista venezolano del canal RCTV, que cerró Hugo Chávez. Y continuamos con más noticias. Ángel Carromero ha roto su silencio y ha hablado del accidente de tráfico que sufrió en Cuba. Seguimos con Noé Pernía, periodista venezolano. ¿Cree usted que va a haber elecciones en 30 días, como dice la Constitución, y que van a ser limpias? Si el régimen de gobierno en Venezuela es una democracia, tiene que haber elecciones en 30 días. Y si es una democracia constitucional, quien tiene que asumir el poder en estos momentos, como lo dice el artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no es Nicolás Maduro, es el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Por lo pronto, allí ya estamos viendo que comenzamos con errores. No han pasado 24 horas desde la muerte del presidente Chávez o del anuncio de la muerte del presidente Chávez y ya comienza a haber errores en la interpretación, digámoslo de esta manera, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pienso que en Venezuela seguirán habiendo elecciones porque es un gobierno que ha mantenido el carácter democrático, precisamente aludiendo a las 2 elecciones que se han llevado a cabo en Venezuela sucesivamente. Pensar que no habrá elecciones en Venezuela es un escenario imposible, tanto para la oposición, por supuesto, pero principalmente para el chavismo en Venezuela, que como fuerza sociopolítica se apoya precisamente en la celebración consecutiva de elecciones. Lo cierto es que con la muerte de Chávez desaparece el principal líder de Latinoamérica, también su idea de la gran patria. Sus grandes aliados lamentan su pérdida. Bolivia, Ecuador o Cuba quedan huérfanos y no solo ideológicamente, pueden perder importantes recursos económicos.